Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Bueno, agradecida nuevamente con Dios por la oportunidad de hablar su palabra, porque también me llena a mí y sé que también va a llenar los corazones de ustedes. Voy a hablar sobre un tema, lo que Dios desea para nosotros. ¿Cuántos creen que lo que Dios desea para nosotros es bueno? La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Desear conocer la voluntad de Dios no tiene que ver principalmente con nuestras circunstancias, con nuestro trabajo o con quien debemos casarnos. Dios se preocupa por tales cosas, pero si buscamos conocer solo esas respuestas, no descubriremos la parte más importante de la voluntad de Dios. Hay cosas más profundas que Dios quiere que averigüemos sobre Él. Y cuando hayamos encontrado esas respuestas que necesitamos para nuestra vida diaria, más pronto se vuelven evidentes. Muchas veces nosotros queremos, si estamos orando por una bendición, queremos que suceda ya, inmediatamente. Pero si no hay búsqueda de Dios, esa bendición va a tardar. Tenemos que buscar a Dios y las bendiciones van a llegar cuando menos lo esperemos. Quiero hablar sobre algunas cosas que Dios desea para nosotros. La número 1 nos dice: Dios desea que todos los seres humanos lleguen al conocimiento salvador de Jesucristo y por medio de Él lo conozcan de un modo personal, íntimo. Cuando conocemos a Dios de una manera profunda y muy íntima, resulta más probable que sepamos las respuestas a cuestiones. Por ejemplo, si nosotros deseamos un trabajo y nosotros tenemos una intimidad con Dios, Dios nos va a dar el trabajo que nosotros queremos. Las personas que se quieren casar, si desean un buen esposo, hay que entrar en intimidad con Dios y pedirle a Dios que le dé un buen esposo. Te digo, el Señor tuvo tanta misericordia de mí, porque cuando yo conocí a mi esposo no era cristiana, y yo le decía al Señor: yo quiero que me regale un buen esposo, quiero tener esto, quiero tener el otro. Y ahora que tengo al Señor en mi corazón, me doy cuenta y le digo: Señor, usted fue misericordioso conmigo, porque a pesar de que yo no quería nada con usted, me concedió un buen esposo y cosas que yo deseaba para mi vida. Si como esposo, por ejemplo, yo conozco las cosas que a mi esposo no le gustan y las cosas que le gustan. ¿Por qué? Porque hay una intimidad, hay una confianza, conversamos, él me cuenta las cosas que le suceden, yo le cuento las mías, entonces yo sé lo que él espera de mí, igualmente él. Entonces de igual manera, esa misma intimidad la tenemos que tener con el Señor. Amén. Mientras más intimidad tengamos con alguien, más sabemos de una manera instintiva lo que ellos desean. No en una situación determinada, pero hay cosas que, como yo les decía, yo sé lo que a él no le gusta, no lo hago. Igualmente, Dios sabe que yo sé que a Dios no le gusta el pecado. Tenemos que evitar estar en el pecado o cometer pecado. El apóstol Pablo dijo que su propósito determinado era conocer a Dios más profundamente. En Filipenses 3:10
nos habla sobre eso y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nosotros podríamos decir, pero si Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y imagínense cuán lleno estaba que llegó a escribir 2/3 partes del Nuevo Testamento, pero aún así él deseaba conocer más de Dios, entrar en aquella intimidad y conocer el corazón de Dios. Número 2, Dios desea que seamos como Jesús en todo, trabajando con el Espíritu Santo para alcanzar la madurez espiritual y el carácter de Dios. Esto lo encontramos en Romanos 8:29. Cuando en verdad amamos a Dios, queremos hacer todo por Él. Igual, nosotros como esposa y los esposos, cuando amamos, a veces queremos hacer las cosas que él no, un ejemplo que él no puede hacer. Cuando mi esposo está enfermo, a veces digo yo, quisiera ser yo y no él. Entonces Dios es igual. Dios, cuando nosotros amamos a Dios, nosotros queremos hacer todo por Él, dar todo por Él. Ese es el verdadero amor hacia Dios. Cada vez que nos acercamos a Él, obtenemos más bendiciones, obtenemos y arrebatamos el reino de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que lo glorifiquemos día a día. Y no podemos hacerlo si permanecemos como niños espirituales toda nuestra vida. Tenemos que llegar a un crecimiento hasta obtener la madurez espiritual que Dios quiere que tengamos. Número 3, Dios desea que conozcamos su palabra, porque esa es la única forma de conocerlo a Él con exactitud. La palabra del Señor tiene el poder para transformar nuestros corazones y hacernos a su imagen. Nosotros no podemos cambiar nuestra forma de ser por nuestra propia voluntad, porque jamás vamos a poder. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de transformarnos, y su palabra dice que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. También tenemos que conocer su voluntad. La voluntad de Dios, como decía al inicio, es buena y es agradable, es perfecta para con nosotros. La número 4 dice, es la voluntad de Dios que aprendamos a amarlo a Él, a amar a los demás y amarnos a nosotros mismos de la misma manera. Como digo yo, una persona que no tiene a Dios en su corazón, que solo amargura hay en su corazón, ¿cómo va a poder amar a otros? Si no hay amor en su corazón, si no tenemos amor en nuestro corazón, no podemos decir, yo amo a mi hermano. Pero Dios, en su mandamiento, los mandamientos de Dios, para mí, son la voluntad de Dios. En Mateo 22, 37, 39 dice, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces es tan difícil decir voy a amar a mi enemigo cuando todos los días me echa la basura, cuando estoy barriendo, cuando no me deja dormir por tanta bulla. Es difícil, se lo digo porque a veces pasa y es difícil, pero tampoco podemos, porque, como decía mi esposo, declarar cosas negativas hacia ellos y decir, ya hay ese vecino me tiene aquí, me tiene allá. Tenemos que amarlo y declarar bendiciones para ellos también. La número 5 dice, es la voluntad de Dios que hagamos todas las cosas con fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo instruyó a vivir por fe de principio a fin. Romanos 1:17 nos habla sobre esto. En otras palabras, hacer que su meta sea permanecer teniendo fe en todo momento. Cuando
haya una duda en nuestras vidas, tenemos que responder con fe. Cuando haya cosas que nos quieran hacer caer, tenemos que pararnos firmes y decir que en Cristo todo es posible. La número 6 nos dice: es la voluntad de Dios que no alberguemos una falta de perdón hacia nadie por ningún motivo. Esto aparece en Efesios 4, 31, 32. Muchos cristianos queremos buscar a Dios diariamente con el fin de obtener su dirección, pero hay algo que tal vez tenemos en nuestro corazón, es una espinita con una persona que quizás nos ofendió o nos dijo algo, o nosotros actuamos mal y no vamos a pedirle perdón. Eso impide conocer a Dios. La Biblia dice que tenemos que ir y pedir perdón, incluso hasta para la ofrenda. Imagínense ustedes, tenemos que pedir perdón. El resentimiento nos aleja de Dios. Y cuando nuestro corazón está libre de todo eso, de la falta, libre de ¿cómo les quisiera decir yo? De tener algo. Cuando nosotros pedimos perdón, nuestro corazón se libera. Es cuando escuchamos más claramente la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, seguimos su dirección. Dios nos advierte algo y entendemos algo, no lo hagamos o sí lo hagamos. Con mi esposo, pues al inicio del año queríamos hacer un negocio y yo le decía: vamos a orar a Dios, porque antes hacíamos las cosas sin consultarlas con Dios y todo se iba para abajo. Y entonces yo le decía: vamos a orarle a Dios y vamos a ver cuál es la voluntad de Él. Y él tuvo un sueño. Cuando él me contó ese sueño, yo sentí que era de Dios y que no era lo que Él quería para nosotros. Y a los días pues nos dimos cuenta de algo que nos comentaron sobre ese negocio que queríamos hacer. Y sí, una vez más Dios nos confirmó que no es eso lo que Dios quiere para nosotros, es algo mejor, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. La número 7 nos dice: es la voluntad de Dios que debemos dar gracias por todas las cosas. Debemos estar agradecidos, como dijo mi esposo, por todo. El pastor decía también la vez pasada, como él desea correr, saltar, y Dios se lo va a dar, porque Dios es bueno. Solo es un proceso, pero al final la recompensa será grande. Tenemos que dar gracias a Dios por todo, por el aire que respiramos, por el canto de los pájaros, por la brisa, por el sol, por todo. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Yo le decía a mis estudiantes, porque todos los días hacemos una oración en la mañana. El solo hecho de estar aquí, ustedes sentados y yo estar aquí, es un regalo de Dios que no todos lo tienen. ¿Cuántos están hoy en los hospitales, están en las cárceles, no tienen que comer? Todo, la mínima cosita, con solo el hecho de abrir nuestros ojos, es un motivo para dar gracias a Dios. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y la número 8 dice: sirva al Señor con alegría. Estar en un lugar sin hacer nada, por ejemplo, yo me aburro estar en la casa sin hacer nada. Cuando yo me herí el pie con un vidrio, me decía mi esposo, tal vez me miraba barriendo, pero anda, sentate, anda, deja eso. No puedo, porque yo me aburro estar en un solo lugar, o ver todo patas arriba y yo sentada. Pero tenemos que servir al Señor, hermanos.
yo sé que tiemblan los pies estar aquí, pero tenemos que servir al Señor, tenemos que echar a andar esos dones y talentos que el Señor ha puesto. Recuerden que si Dios nos da algo y no lo echamos a andar, nos lo va a quitar y se lo va a dar a otro que quiere hacerlo andar. Sirvamos a Dios con una sonrisa en nuestro rostro y hagámosle saber que Él nos proporciona alegría. Yo tengo una tía, ella es bien alegre. Y yo me acuerdo que cuando estaba la iglesia allá abajo, esta iglesia estaba allá abajo, y ella limpiaba, una vez yo llegué y ella bailaba, ella cantaba, y yo me reía porque le decía yo, me parece que estoy viendo la India María. Pero ella lo hacía con toda alegría, ella limpiaba. Era raro verla triste. Y ella decía, lo que pasa es que todo lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo con alegría, con gozo. Aunque ella estaba limpiando, ella estaba feliz, estaba contenta de hacer el trabajo para Dios, porque no es para nosotros, es para Dios que trabajamos. El salmista David afirma que debemos servir al Señor con alegría en el Salmo 102. Y si queremos la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que tratar de cumplir con la voluntad del Señor. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios desea que todos nosotros seamos salvos, que el día que nos toque partir, todos nos vayamos con Él. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Es difícil en este mundo decir, no pecar, porque aún con nuestra vista pecamos, pero Dios nos da esa oportunidad cada momento de arrepentirnos y de ver lo que está bien y lo que está mal en nosotros. Yo les decía a mis estudiantes, nosotros practicamos lo que es la comunidad de gracia, donde, tenemos que estar agradecidos con Dios por todo. Y le decíamos, qué bueno, imagínense ustedes, si no tuviéramos a Dios, si no existiera Dios y nosotros estamos enfermos o tenemos algún problema, ¿qué hiciéramos? ¿Qué hiciéramos? No hiciéramos nada. Pero Dios existe y tenemos a quién acudir cuando hay problemas, cuando hay dificultades, y Él está ahí esperándonos. Y es una bendición, es un regalo de Dios saber que existe Él y que está dispuesto a escucharnos, pero siempre y cuando hagamos su voluntad. Como les decía, en su misericordia Dios nos puede conceder lo que nosotros le pedimos, pero es más fácil cuando nosotros hacemos su voluntad. Y las respuestas las obtenemos, están garantizadas y algunas llegan inmediatamente y otras pues tardan un poquito, pero a veces Dios prueba nuestra fe. ¿Qué tan pacientes somos? ¿O qué tan impacientes somos? Cuando tenemos paciencia, siento yo, porque ya me ha pasado, siento que la bendición se multiplica. ¿Por qué? No estamos desesperados. La paciencia para mí tiene similitud con la fe. Sé esperar, estoy esperando y estoy con la certeza de que lo que yo le pido al Señor va a venir. Entonces, hermanos, yo les animo a que busquemos más de Dios, que tengamos esa intimidad con Dios, que lo busquemos en todo momento, donde quiera que estemos, porque así lo vamos a conocer. En la intimidad vamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia lo dice, cuál es la voluntad de Dios, pero para vivirla tenemos que tener esa intimidad con Dios. No sé si oramos o pongámonos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que hoy es un día muy especial
maravilloso es para uno como esposa ver que su esposo le sirve al Señor y no está en el mundo. Yo me sentía contenta cuando mi esposo estaba aquí. Y qué bendición más grande. Entonces, es un motivo más por el cual le agradezco al Señor el ser tan bueno, el ser tan maravilloso con uno. A pesar de nuestros errores, Él sigue siendo fiel.